La idea principal de la obra de O'Gorman, después de haber tenido esta mesa de discusiones, es la representación de México en su totalidad. O'Gorman utiliza la estrategia del funcionalismo seguido por el movimiento moderno para la representación estructural. Así es como deja la fachada y envoltura del proyecto en manos de la representación de la historia, cultura y orgullo nacional de México. El edificio de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de México es una obra que transmite la evolución de México a lo largo de la historia. A primera vista llama la atención, instantáneamente el observador reconoce que esta obra quiere contar algo, así invita el recorrido de las 4 fachadas. La obra es un conjunto de ideologías, las cuales están representadas gráficamente. Rica en información, la biblioteca transmite un poco el movimiento modernista, funcionalista y racionalista representado por la figura de Le Corbusier, padre de la arquitectura moderna. La arquitectura es de la expresión de nuestro tiempo en cuestión de arte y emociones. Luego intercede la identidad de México, la voz del pueblo y la cultura mexicana como Frida Kahlo contando el orgullo de México. ¿Qué hace este único? ¿Cuál es su identidad? Luego el periodista Eduardo Galeano se soporta la discusión con la idea de descolonizar a México, como la historia cambia según la voz que lo cuenta. ¿Qué sucede si la historia se cuenta desde el punto de vista de la voz no escuchada? ¿Qué tiene para contar, transmitir y aportar? Juan O'Gorman opta por la representación del nacionalismo e identidad de México en su totalidad, contando por todo lo que vivió y de todo lo que se trata. México, abril del año 1947, la ciudad universitaria comienza a tomar forma. Los antiguos edificios del centro ya no cumplen con los requisitos necesarios. Estos que ya se encontraban desbordados y colmados de conocimientos se trasladan al sur de la ciudad donde iniciaría una obra impactante que cambiaría la historia de México para siempre. La Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el punto de vista nacional es la base de este proyecto. O'Gorman se ha desafiado a la representación dentro de esta obra desde su experiencia como muralista y pintor. Buenas tardes a todos. Los convoqué a ustedes ya que estoy en medio de un proceso de decisión acerca de este proyecto que se me propuso, de la Biblioteca de la Universidad de México. Me gustaría que las futuras generaciones pudieran tomar conciencia de sucesos como el periodo prehispánico, la conquista, el virreinato, la independencia y la revolución. México para mí representa el amor, la paz y todo aquello que es magnífico en este mundo. Me gustaría escuchar sus pensamientos respecto al mensaje que expresaremos a través del magnífico mural que diseñaremos. Buenas tardes, les agradezco profundamente esta oportunidad tan valiosa. Me considero una persona que representa a una gran cantidad de mexicanos que aman este país y quieren luchar por continuar con nuestra verdadera identidad. Será muy importante que involucremos a toda la sociedad, a todos los sectores. Todos los integrantes somos parte de esta cultura. En la medida en que alguien pertenece a un grupo, una etnia, un pueblo, cualquier tipo de comunidad humana participa en la cultura de este y solo así es ser humano. Buscaría la forma de representar la civilización mexicana desde la perspectiva de los auténticos nativos de México. Seamos fieles a nuestra esencia, a nuestros ancestros y no a los europeos. Frida, yo creo que se debe reflejar la actualidad de México, no solo la historia pasada. Los sucesos del presente también reflejan la identidad de los mexicanos. La arquitectura debe ser la expresión de nuestro tiempo y no un plagio de las culturas pasadas. Nuestra actualidad es un reflejo de los cambios que sufrimos a raíz de la colonización. Mostrar solo la actualidad sería tener solo un lado de la historia, la que cuentan los vencedores. ¿Por qué no podemos ver el otro lado? El que tapan y ocultan. La colonialidad es la lógica del mundo actual. La modernidad y sus prédicas de salvación son tan solo su retórica. Detrás de cada enunciado de emancipación que propone la modernidad hay una acción de dominio y opresión con que avanza la colonialidad. Es la oportunidad de resaltar y destacar a los integrantes segregados de la sociedad, poder contar la historia completa. La cultura calificada de inferior se encuentra casi siempre al borde de la descalificación completa como cultura. Sí, la colonización ha generado que se haya perdido la identidad de los países de Latinoamérica. Ante el mundo somos percibidos como un conjunto de países que se encuentran debajo de Estados Unidos. Ahora América es, para el mundo, nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos, a lo sumo, una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Escuchándolos, creo que ambas ideas tienen perspectivas válidas e interesantes. Podríamos plasmarlas en un conjunto para poder representar México en su totalidad, tanto en la etapa precolonial como en la posterior. Será fructífero mostrar la evolución de la cultura y de todas las influencias que fue teniendo a lo largo del tiempo. No se olviden que la cultura también incluye nuestro presente. Lo que sucede es que quienes reflexionen
sobre una cultura o tratan de transmitirla a otra generación o de distinguirla de otras culturas, siempre están en la tentación de presentarla como un todo integrado, como algo completamente propio y concluido en sí mismo. Por tanto, suelen perder de vista el carácter de mezcla de todas las culturas. Además, las influencias no son cosa del pasado. Juan O'Gorman, con todo respeto, permítame inferir en lo que está diciendo. Todo lo que es posterior a la colonización rompe con nuestros valores, nuestra identidad. Sería burlar a la cultura nacional. Debemos elegir un estilo que plasme estas ideas. Los efectos de la conquista y todo el largo tiempo de la humillación posterior rompieron en pedazos la identidad cultural y social. Galeano, lo respeto, pero elijo contar toda la historia completa. La historia es sumamente importante. Hay que conocerla en profundidad, pero tenemos que poder entenderla de forma total, incluso luego de que lleguen los españoles. La historia es la memoria del pueblo. Mis murales van a ser parte de esa memoria, porque un pueblo sin memoria es como un hombre sin recuerdos. Si conocemos nuestro pasado, si comprendemos nuestras raíces, vamos a tener confianza en el futuro. Entiendo, Juan. Simplemente creo que la América precolombina era vasta y diversa, y contenía modos de democracia que Europa no supo ver y que el mundo ignora todavía. Entonces, representar a los españoles en el mural me parece relevante, ya que es la historia que siempre escuchamos y me parece más interesante hablar desde la voz del pueblo precolombino. Coincido. La importancia de expresar nuestra identidad mediante colores y símbolos, así contar nuestro lenguaje. Mensajes implícitos imponiendo un estilo mexicano sin el uso de las palabras. ¿Por qué no usamos piedras regionales que simulen mosaicos? De hecho, la cultura humana es un mosaico. Está compuesta por una cantidad enorme de culturas pasadas y presentes. Esta multiplicidad cultural aumenta aún más si se toma en cuenta que las culturas de los pueblos y las naciones no son homogéneas en modo alguno. Frida, permíteme decirle que la arquitectura está reprimida por la costumbre. Los estilos son una mentira. Todo es una construcción social. Nuestra realidad actual también representa la cultura mexicana. México es capaz de expresarse por sí solo. Es un país que culturalmente cuenta toda su historia. Incorporar el color y piedras regionales expondría la identidad nacional. Con estos mosaicos, la biblioteca sería diferente al resto de los edificios de la ciudad universitaria y con esto se le daría carácter mexicano. Podríamos utilizar el recurso de la dualidad u oposición de objetos para mostrar estas ideas que proponen, incluyendo nuestra actualidad mexicana. Lo más importante va a ser que el espectador pueda abstraerse para conectar con la realidad actual que lo rodea. Así construirá su propia experiencia a medida que se vivencie el espacio. La arquitectura moderna es un recurso indudablemente eficaz para transmitir. No dejemos de lado lo que estamos viviendo. Estamos en épocas de suma fragilidad social. La guerra ha corrompido nuestras antiguas vidas. Es momento de reconstruirnos, de comenzar de nuevo. Pensemos, ¿cómo queremos renacer? ¿Desde dónde queremos comenzar? Es momento de definir nuestra nueva historia. Iniciaría por lo principal, por lo que estamos acá, el pueblo de México. Comencemos desde el origen, desde las raíces. Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable. El mural tiene que hablar por sí solo y contar la historia del país. La historia cambia según la voz que la cuenta. No es la voz de los indios la que han contado, hasta ahora, la historia de América. ¿Qué dirá la otra voz, la jamás escuchada? Desde el punto de vista de los vencedores, que hasta ahora ha sido el único punto de vista. En este espacio hablan los orígenes, los mismos indios a quienes se les fueron arrebatadas las tierras y las costumbres. Muy importante todo eso, Galeano. Siguiendo el hilo de la historia de México, expresaría del pasado colonial, de la religión y la cultura mexicana. A veces siento que nos olvidamos de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, nuestros antepasados. El tema general del mural se relaciona con la evolución de la cultura. No podemos olvidarnos de contar cada detalle de aquellos acontecimientos de la historia. Tenemos un pasado colonial, ese choque cultural donde cambió completamente la historia. Como lo mencioné antes,
Quiero ser parte de este pueblo con memoria representando nuestro pasado. Juguemos con la oposición y dualidad de ideas. Involucremos a toda la sociedad, a todos los sectores. Todos los integrantes somos parte de esta cultura. El ser humano debe aprender a vivir en conjunto, compartir y soñar juntos. La historia de México debe ser expresada desde el punto de vista del pueblo. Nuestra voz se expresa a través de colores y el sufrimiento. La lengua del arte es la lengua universal. Es lo que conectará este mural con todo humano. Concluiría con el México moderno. La arquitectura moderna es un proyecto del mundo en el cual el ser humano se despliega estableciendo vínculos con la realidad que lo rodea. No olvidar nuestras raíces, pero crear mirando hacia la realidad en la que vivimos y la que se nos presentará. Innovar con confianza en el mundo. La arquitectura es cosa de arte, un fenómeno de emociones, que queda fuera y más allá de las cuestiones constructivas. El propósito de la construcción es mantener las cosas juntas, y el de la arquitectura es deleitarnos. Excelente, compañeros. Gracias por esta agradable reunión. Agradezco su participación y diferentes opiniones. Qué rico es cuando podemos compartir distintas ideologías y combinarlas para trascender.